De inmediato tenemos ya en línea, vía Zoom, al doctor Wilson Jaramillo, es médico del Distrito de Salud 1712, con quien vamos a conversar por tratarse el Día Internacional de la Hipertensión. Un gusto poderle saludar desde el Centro de Salud San Miguel de los Bancos. Gracias, muy buenos días, estimado doctor. El objeto de esta invitación que le hicimos es para que dé a conocer, sabemos que se está celebrando el Día Internacional de la Hipertensión Arterial y usted dé a conocer sobre este tema, qué es, cómo funciona, cómo trabaja acá en el sector del noroccidente de Pichincha. Sí, como una de las estrategias de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, se conmemora siempre los 17 de mayo como el Día Internacional de la Hipertensión Arterial, con la finalidad de sensibilizar a la población sobre el conocimiento de esta Y, enfermedad, que es categorizada como una enfermedad crónica, que es más común en los pacientes mayores de 18 años. Esta enfermedad en algunos casos puede ser una enfermedad siguiente, no puede ocasionar síntomas, pero también puede ocasionar dolorcito de cabeza, zumbido en los oídos, visión borrosa, y obviamente es una patología de preocupación porque estamos hablando de que casi el 20% de la población total mayores de 18 años debutan o tienen hipertensión arterial. sí, doctor, lo importante es que podamos conocer o que la ciudad conozca, digamos, este procedimiento que ustedes hacen de la impresión, cómo realmente opera, funciona, si se trata de a estos pacientes de dar recuperación, atención, cómo funciona acá en el occidente de Pichincha. Sí, mire, nuestro país está incluido dentro del programa HERTZ de las Américas, que es una estrategia organizada por la Organización Panamericana de la Salud, en las cuales nos permite a nosotros realizar los diagnósticos tempranos de hipertensión arterial, identificar los riesgos que presentan, por ejemplo, cuáles son los riesgos. Una de las cosas muy importantes que ustedes deben conocer como población es que dentro de los riesgos que nosotros tenemos es primero la parte genética, el factor genético, el factor genético, o sea, que alguien en la familia presente hipertensión arterial. Otro de los factores de riesgo es el sedentarismo, las personas que no realizan actividad física. Otro de los factores de riesgo es la obesidad, el sobrepeso, el hábito de fumar, los malos hábitos alimentarios, específicamente el consumo excesivo de sal, frituras, ¿sí? Entonces son los factores de riesgo que desencadenan esta. Entonces, Bien, nosotros como Ministerio de Salud Pública, ¿qué hacemos? Específicamente, recomendamos el tamizaje de la hipertensión arterial, que no es más que la toma periódica de la presión arterial para poder identificar si el paciente tiene o no tiene, indagando obviamente en los riesgos que presenta la paciente o el paciente. Además de eso, nosotros tenemos los equipos para hacer un electrocardiograma, para hacer un holter, que no es más que un mapa en el cual nosotros tomamos la presión en 24 horas y nos permite identificar y diagnosticar a tiempo estos pacientes con hipertensión arterial. ¿tienen pacientes ustedes al momento acá sobre esto de hipertensión arterial y con qué Claro, diagnóstico? sí, nosotros en nuestra unidad y a nivel país, pues obviamente tenemos una alta incidencia de pacientes de hipertensión arterial. Actualmente las cifras son altas, estamos hablando de más de 400 pacientes con hipertensión arterial, los cuales se encuentran en seguimiento. Nosotros priorizamos la atención de estos pacientes, tenemos incluso un club de crónicos en los cuales nos reunimos mes a mes, que son los pacientes con hipertensión, con diabetes y otras enfermedades crónicas, los cuales les damos talleres, hablamos mucho sobre la importancia de la actividad física, las terapias ocupacionales que deben hacer, porque el estrés crónico forma parte de un factor de riesgo también muy importante para que se desencadene la hipertensión arterial. Bien, lo que atiende acá en el subcentro de salud, en los bancos y en el occidente de Pichincha, ¿cuáles son generalmente son emergencias? ¿Qué es lo que más atiende que el público debería conocer? ¿Qué es lo que realmente más se preocupa o atiende el subcentro de salud en casos especialmente de emergencia? En lo que nosotros tenemos aquí en nuestro centro de salud, pues tienen que conocer la población que es un centro de salud tipo B, con una característica especial que tenemos servicio de emergencia a las 24 horas, ¿sí?
que obviamente las emergencias se tratan en base a una categoría de riesgo con el que presenta el paciente. Entonces, nosotros atendemos todo tipo de emergencias en el área de las 24 horas, obviamente también partos en periodos expulsivos, y en la parte de consulta, pues tenemos algunas especialidades como es odontología, lo que es psicología, rehabilitación, medicina general, medicina familiar. Tenemos el servicio también de, de atención en domicilio a los pacientes y a las personas vulnerables. Estamos hablando de que tenemos un programa que son de cuidados a largo plazo y paliativos, en los cuales nosotros tenemos una base de datos en los cuales hacemos las visitas en domicilio. Los pacientes que ustedes tienen de pronto han llegado con el problema del dengue que está afectando en esta temporada en toda la zona. Sí, hay una alta incidencia de pacientes con dengue, en los cuales nosotros damos las primeras atenciones, identificamos la patología, realizamos los exámenes y obviamente damos el tratamiento respectivo y, de ser necesario, pues la referencia si es un caso de dengue hemorrágico. Los síntomas específicos que a veces tienen los pacientes con dengue, ¿cuáles son que puede conocer a lo mejor la ciudadanía para que tenga un poco de cuidado? ¿Y cuál sería su recomendación para evitar este contagio? Eso es muy importante, que la población sepa que el dengue es transmitido por un vector, un mosquito, ¿sí? Que es la Aedes aegypti. Este mosquito pica a una persona infectada y automáticamente tiene un lapso más o menos de unos 300 metros a la redonda que puede picar a otras personas y transmitir la enfermedad del dengue. ¿Y cuáles son los síntomas? Pues los síntomas principales del dengue es fiebre alta, dolor de cabeza, dolor retrocular. ¿Qué quiere decir eso? Que los pacientes le dicen que les duelen los ojos, les duelen al movimiento de la visión y obviamente también presentan mialgias, artralgias, que son dolores musculares muy fuertes. Entonces pueden tener un exantema a nivel de la piel, ¿qué quiere decir eso? Que son como un tipo de manchitas rojas que pueden presentar estos pacientes. Entonces, ante cualquiera de estos síntomas, tienen que acudir al centro de salud. Bien, y las recomendaciones, doctor, para evitar a lo mejor este tipo de contactos, ¿cuál puede ser? Es muy importante que sepan que nuestra zona, en el occidente de Pichincha, son zonas endémicas de dengue. Entonces, ¿qué debemos hacer? Específicamente, cuidarnos, utilizar los repelentes que forman parte de un método de protección para evitar la picadura del mosquito. Cuando salgan a trabajar, utilicen las camisas largas, ¿sí? Con la finalidad de que no estén expuestos a la picadura del mosquito. En las noches, utilizar, si la casa está cerca de las zonas donde hay más pacientes con dengue, pues obviamente proteger las ventanas para que no ingresen los mosquitos. Otra de las cosas muy importantes es que sepan que el mosquito se desarrolla en aguas estancadas, limpias, específicamente donde se encuentran, por ejemplo, en botellas, en llantas, los neumáticos que a veces ya no tienen validez y las tienen en casa. Ahí es donde se van almacenando las aguas y ahí se va desarrollando el mosquito. También en los tanques elevados. Entonces es muy importante en los floreros. Entonces, donde se almacene agua, ahí se va a desarrollar el mosquito. Entonces tienen que cambiar constantemente las aguas de los floreros, eliminar la fuente de estas aguas que se pueden almacenar ya sea en botellas, sea en llantas, ¿sí? Y si tienen la alta presencia de mosquitos en sus domicilios, avisarnos para nosotros hacer las respectivas gestiones con la parte de vectoriales de nuestro distrito. Hemos conversado con el doctor Wilson Jaramillo, él es uno de los médicos de acá del Subcentro de Salud de San Miguel de los Bancos. No sé si algo más tenga que añadir, estimado doctor. Le agradecemos por habernos permitido asistir a esta entrevista y que conozca estos aspectos importantísimos para la salud de toda la gente de San Miguel de los Bancos y el noroccidente de Pichincha. Sí, muchas gracias por la apertura y solamente dar un mensaje a la población de que la hipertensión arterial es una enfermedad de consideración, forma parte de las principales causas de muerte en nuestro país, obviamente por sus complicaciones cerebrovasculares, por sus complicaciones cardíacas, sus complicaciones renales, y que todo paciente que tenga hipertensión arterial debe venir a los controles, debe tomar su medicación, debe hacer un cambio de su estilo de vida, ¿sí? Cambios en la forma de alimentarse, el regular el consumo de sal, ¿sí? Hacer ejercicio físico con la finalidad de evitar, si ya tienen la hipertensión, evitar las complicaciones. Y si no tienen hipertensión arterial, evitar que presenten esta enfermedad. Encantado, muchas gracias.